Estamos de regreso, son las 10 de la mañana con 5 minutos aproximadamente. Noé, ¿tú toda la vida has sido de Concepción? Sí, toda la vida. ¿Has vivido Nací y criada. desde chiquitita, has recorrido las calles de Concepción? Sí, me fui 2 años a vivir a Viña, pero fue un lapso, después volví, pero ¿Volviste? sí me siento 100% penquista. ¿Pero te has dado cuenta tú que de pronto uno tiene recorrido por algunas calles de la ciudad y uno dice, ¿por qué se llamará así? ¿Qué habrá pasado Me acá? pasa todo el tiempo. Tanto que ha cambiado la ciudad, ¿qué es lo que había antes? Bueno, quien sabe mucho de eso, del Concepción histórico, es Luis Almendrael, arquitecto, ¿Cómo estás? amigo de nuestra casa, Sí, pues. quien nos trae este recuerdo y esta nostalgia además por un Concepción tan bonito. ¿Cierto? Pero antes de comenzar quería felicitar a todo el equipo por la cobertura que tuvieron con el tema de los incendios. Que yo no había tenido la posibilidad de ¿No venir había venido antes. después? No, pues no había podido venir antes, entonces evidentemente perdí un poco la estadía acá, pero sí estuve siguiendo bastante en la televisión, los reportes en vivo, en directo, acá en el estudio y en terreno, entonces fue Sí, ahí increíble. nos salimos completamente de lo que teníamos en pauta porque había que Sí, estar en el lugar. Exactamente. Oye, entonces, Yusef estaba ahí, pero ¿dónde está el fuego finalmente? situ, Llegaba claro. aquí, pero Claro. con un olor a quemado. Olor a humo. ¿En serio? ¿Olor a humo? Sí, po. Sí, bueno, y todo el mundo que estaba ahí, lo claro, mismo. no, un trabajo muy bien realizado, bien objetivo también, bien reporteado, así que yo creo que va a quedar para la historia este suceso. No, yo creo que, y bueno, si uno de alguna forma lo comenta a futuro, esperando que estas cosas no pasen. No vuelvan a pasar. Pero el foco siempre es mostrar realmente lo que pasa, ¿eh? Exacto. Más que hacer, y de pronto cuando surgen estas críticas, ¿cierto?, en torno a otros medios, que no nos vamos a detener en aquello, pero no hacer la noticia donde no está, sino que Exactamente. mostrar las cosas tal como son. ¿Cómo son? Exactamente, así como también mostramos la historia de repente. Esto. Así era Concepción. Así era Concepción en algún momento de nuestra historia. Y nosotros ahora vamos a hablar un poco del pasaje Trinitarias. ¿Se ubican dónde queda el pasaje Trinitarias? El Trinitaria, estamos en el centro de Concepción. pleno centro, claro. Es que el pasaje está entre San Martín, entre Cochrane y Chacabuco, Entre Cochrane y donde está el Chacabuco. juzgado de policía local. Exactamente, entre Caupolicán, entre Aníbal Pinto y Caupolicán. Exacto. Esa manzana Es una callecita. es una callecita muy pequeña, una callejuela que hubo en Concepción. Como Frente muchas, a la H. frente a la gran H o el edificio Pantalones que mis compañeros le llamábamos. ¿Pantalones? Porque parecen pantalones. Parecen pantalones, claro. Parecen sí. unos jeans. Tiene un montón de apelativos ese edificio, tal vez unos buenos, otros malos, pero ya es parte ya de nuestro panorama. No queda urbano. indiferente, eso sí. Exactamente. Y esta manzana en particular es una de las manzanas más antiguas de Concepción, ya que fue destinada desde su inicio a las monjas trinitarias. Ah, por eso se llama Por así. eso se llama así. Las monjas trinitarias ya estaban en Concepción de Penco cuando Concepción se fundó en 1550. Ya en ese entonces. Ya en ese entonces estaban las monjas trinitarias. De hecho, las monjas trinitarias son una orden francesa que data del año 1100 aproximadamente. Mira. Y que aquí en América, en la zona sudamericana, llegaron primero a Concepción. Mira, de la familia de la Noe. ¿Ah? De la familia de la Noe, Rousset. Sí, puede ser. Puede ser. No, pero Cercano, mi ahí papá en llegó Francia. solo para acá, pero igual deben existir primas, mis tías. No lo trajeron las monjitas, pero No, claramente no. Y esta- son una de las órdenes más órdenes antiguas. francesas. Órdenes francesas y de las más antiguas. Y que claro, el terremoto de Penco, que obligó el traslado de Penco a La Mocha, a nuestro sitio actual, las monjas trinitarias se ubicaron en esa manzana y construyeron su templo. Bueno, no era este, sino que era otro que cayó con el terremoto de 1835, que ese terremoto destrozó completamente Concepción. Y lo que vemos acá es el templo que se construyó en 1847. Ubícame acá, ¿dónde estamos? Esta es la esquina de Cochrane con Aníbal Pinto. Cochrane con Aníbal Oye, Pinto. no Al frente puedo- estaría el edificio enchapado en ladrillo que tiene unos jardines. El que tiene el ascensor a la vista. Tiene el ascensor panorámico, claro. La casa que está al frente, que creo que ahora es un salón de belleza en el segundo piso. Aquí hay a ver, espérate. Por aquí está el mercadito. Sí, aquí hay un la local. esquina ¿está opuesta, justo en la esquina opuesta, Aquí está el claro. mercadito, aquí estaría el edificio de ladrillo. Esto sería Aníbal Pinto y esto sería Cochrane. Ya. Y ahí está en la esquina la A ver. iglesia. de Sería las como esa Trinitarias. esquina que vemos ahí en el... A ver si podemos Ah, pero mostrar qué maravilla, sí. no sé si vamos a alcanzar a mostrar el plama, pero sería como donde tenemos ahí está el subway, ahí lo que usted está viendo del edificio H. Sería la esquina hacia la derecha. Ahí donde está el mouse. Ahí. Ahí Eso, estaba, ahí ese estaba. punto Ese es punto. esto. Exactamente. Bueno, La edificios que hoy día ya no iglesia. existen. Claro. Este era el gran, no solamente la iglesia, sino también estaba el convento. Era una serie de edificios que tenían las monjas trinitarias. Oye, habían varios conventos en ese sector, porque si uno se iba como al Parque Ecuador, casi al llegar a Salas más o menos, también había Claro. otro. Estaba el San José, de hecho antiguamente... San Pedro, hay muchos conventos también. También, claro. Y de hecho, las Trinitarias era parte de ese proceso en el cual, cuando Concepción se traslada al Valle de la Mocha, a cada orden religiosa se le da una manzana en particular.
O sea, una manzana es para la catedral, otra manzana es para San Agustín, otra manzana es para los mercedarios. Porque así son los colegios. Por ejemplo, mucha gente piensa que la primera orden que llegó a nuestro país fueron los jesuitas, y error, fueron los mercedarios. Claro. Esa fue la primera orden que llegó. Y de hecho, los mercedarios están en la zona, si no me equivoco, Castellón, donde está el Colegio San Pedro Y Nola. de hecho ahí queda un muro de piedra que es parte del antiguo convento, que es lo más antiguo que tenemos en Concepción, que es de 1770. Y las Trinitarias era una orden bastante de bajo perfil, pero que tenía un edificio impresionante. Lamentablemente el terremoto de 1939, del cual hablamos hace unas semanas, destrozó completamente el conjunto y obligó la demolición del convento y el conjunto de todos los edificios eclesiásticos. Luis, de este tipo de estructuras, este tipo de templos, me parece que en Concepción queda muy poco, si es que ya no quedan. Te quería preguntar si el que está en Lota, la iglesia San Matías, ¿es de la época? No, es mucho más nueva esa. Mucho más nueva. Por eso te digo, ya casi no nos queda nada de No, esa. mira, que pudiese ser más o menos del siglo XIX con rasgos en la Santo Domingo, la Pompeya, que está en San Martín con Lincoln, ya que su nave interior sí es del siglo XIX. Sí. Las columnas y gran parte de la decoración. Imponente. Claro. Oye, qué interesante. Yo una vez escuché un comentario de otro arquitecto acerca de la arquitectura de Concepción, y él tenía una opinión más o menos negativa. Decía que Concepción era como un popurrí de diferentes arquitecturas donde un edificio se construía por sí solo sin tomar en cuenta como la estética finalmente del entorno. ¿Qué opinas tú sobre esto de Concepción? Mira, es lo que estamos viviendo ahora. Actualmente nuestro plan regulador está dando muchas libertades en cuanto a privando un poco esa idea de conjunto armónico, estando de forma opuesta a esa idea de poder trabajar con el contexto, el entorno, los barrios. Entonces, claro, lo que nos genera es una ciudad que es un popurrí. Y de hecho lo que ocurre actualmente en este pasaje, o en esta calle Chacabuco, es justamente eso. Diferentes alturas, diferentes formas, diferentes manifestaciones de la arquitectura. No hay como una congruencia. No hay como una congruencia, pero sabes que a pesar de que antiguamente sí había un popurrí de arquitectura, se mantenía una escala, porque también se respetaban ciertas alturas, hoy en día no. Ahora, esta foto, ¿qué es esta foto? Esta es la manzana donde está el pasaje Trinitarias. La iglesia se demolió, la manzana entera se subdividió, se vendieron lotes y se transformó en una manzana exclusivamente residencial. Esta fotografía es de la década del 50 y la construcción del actual pasaje Trinitarias tomó casi 30 años, porque si bien se proyectó la calle en un principio, las casas se construyeron las primeras en la década del 40, como estas que vemos acá. Que actualmente parece que existen, ¿no? Son casas bien antiguas todavía, todas, o sea, de la época todas, del 50. Todas existen actualmente. Y después se construyó esta, que después vamos a hablar de ella porque lamentablemente fue demolida la semana pasada. Sí. No te puedo creer, qué Sí. pena da eso. Y la casa esquina, que es una casa muy moderna del año 59, que era muy avanzada y vanguardia, también fue demolida la semana pasada. Y en la década del 60 se construye ya la segunda etapa, por decirlo, que es toda la parte de acá, donde hay unas casas muy bonitas actualmente. Están los juzgados de cerámica. policía local. Y los juzgados que están acá justamente en la esquina, que se agradece bastante que lo hayan pintado Oye, últimamente. tú que lo mencionas, y ya que, a ver, estos son de la época del año 50. 40 y 50. Pero sí. aquí al frente hay una casa ¿Dónde azul está el que es muy vacío? moderna, que es una oficina de arquitectura, ¿no? Exactamente, Muy bonita. esa casa es azul justamente de la década del 60. Ya, es 10 años corresponde a más. una etapa distinta. Y es una arquitectura mucho más vanguardista, mucho más Ventanales. futurista para que la gente pueda entender, pero que complementa muy bien la arquitectura hecha en la década anterior. Entonces esta idea del conjunto armónico es muy pregnante. Oye, tenemos, Pero no mira sé si qué lo podemos bien. mostrar, Estos son los beneficios de la tecnología. los beneficios de la tecnología que nos muestran hoy día, pero en 3D. Ahora estamos viendo la calle como en vivo, ¿no? Exactamente. Estas casas son del año 50. ¿Se han hecho algunos Década arreglos en del la 40 y ventana? 50, claro, pero la idea y la estética original se mantiene bastante bien. Oye, qué maravilla poder tener esto. Hace Exacto. 10 años era impensado poder hacer Era una impensado. visita de... Y mira, al fondo ¿Esa es la tenemos los H? juzgados, ahí tenemos el edificio H, claro, y ahí tenemos la esquina del juzgado, Donde vamos a pagar los partes. exactamente, y ahí tenemos también cómo se conjugan estas casas modernas de los años 60, que tienen una plástica muy, muy vanguardista, donde tú ves estos balcones, cerámicas, colores, Claro. y que a la vez coexisten con estas casas más antiguas, que son del 40, que son mucho más tradicionales, por decirlo. Oye, ahí el señor Cuadra, lo conozco a él, caballero del parquímetro. Le mandamos un saludo al señor Cuadra, que es de la zona de Quirihue, ¿eh? Por eso lo conozco. qué bien. Sí. Ahí están los juzgados. Ahí están los juzgados, una casa bastante tradicional con un estilo neoclásico para la época, pero que forma parte de este conjunto bastante ecléctico entre la arquitectura de los 60 con la arquitectura de los años 40. Mira. Lo interesante de Trinitarias también es que no fue el único pasaje que se hizo en Concepción. El terremoto del 39 fue como una especie de golpe para la ciudad y obligó a repensar las calles. O sea, se hicieron pasajes en varias manzanas. En Etcétera, por ejemplo, se hicieron pasajes del Santa Margarita, el Bombero Vilches,
el pasaje Portales, Cervantes, entonces fueron pequeñas callejuelas que se hicieron. Son como callecitas chiquititas. Exactamente, y con un rol bien residencial, no necesariamente ni comercial ni Sí, industrial. porque eso te iba a preguntar, Esta otra vista por el lado de Cochrane, donde está el Luis, acceso. el trabajo que se daba en específico a estas calles que no eran en absoluto ni avenida ni mucho menos, calles cortitas, pero con ese sentido residencial, donde además se ponía bastante interés. Personalidades importantes vivían luego en estas casas, pertenecían a familias importantes. Pertenecían a familias de profesionales principalmente y de gente que estaba preocupada en vivir en el centro y que también sus casas la habían perdido en el terremoto del 39 y que concibieron una nueva forma de hacer arquitectura también. Porque estas casas que vemos acá, por ejemplo, son casas que se oponen un poco a la idea tradicional de la casa chilena, esa casa antigua que era con un patio interior, con un corredor muy largo, casa de 50 metros. Estas no, eran casas como... de 2 pisos, ya más asociado a la idea que tenemos hoy de casa, o sea, de dormitorios arriba, funciones Sí. abajo. Aun cuando oficina. yo he tenido la posibilidad de conocer algunas, bueno, me ha tocado alguna vez ir a pagar un parte, por ejemplo, a los juzgados. Son casas que son bien amplias la cantidad de habitaciones. Exacto. No sé si a lo mejor son algunas habitaciones novedosas, digamos, las que se han hecho, pero hay bastantes baños. Uno ve una modernidad luego Claro. al interior de Yo creo que, o sea, me da la impresión de que son casas más adaptadas al estilo de vida como citadino. Antiguamente eran, como dices tú, con estos patios interiores, donde se vivía más en la casa. Más de echar huerta. Claro, más de campo, entre de comillas. hecho, en la década del 40 aparece la noción, por ejemplo, de la vivienda aislada, de estar la vivienda completamente despegada de sus deslindes. El antejardín aparece la idea del patio posterior, no necesariamente al centro, sino un patio posterior. Claro. Entonces la idea de la vivienda cambia bastante en la década del Detalles 40 y 50. que ya no hay, no sé cómo, no recuerdo el nombre, si estos son, bueno, los de Intel, pero las puertas tienen ya algunos detalles. Exacto. Bueno, pero esta casa en particular es un poco más tradicional en comparación a otras que se construyeron que son... Mantuvo la línea tradicional esta. Mantuvo la línea tradicional. Esto de las casas finalmente es como una moda, casi como la ropa que va cambiando con el tiempo, se usan ciertos como líneas estéticas o no, es más o menos lo mismo. Claro, o sea, es que en el mundo hay vanguardias, así como las artes en general tienen múltiples manifestaciones en la historia. En la arquitectura también hubo ese proceso, o sea, la arquitectura moderna que se construye desde la década del 30 era muy vanguardista y costó bastante en llegar a Chile. Entonces también fueron muy pocas las personas que decidieron tomar esa bandera, por decirlo, de hacer una arquitectura diferente. Que a nosotros nos llegaban, como dices tú, desde el extranjero igual. Claro. Claro, extranjero. como modas, po. Ahora- Y en la arquitectura, ¿quién impone estas modas? Porque, por ejemplo, yo lo veo, o sea, lo que uno, por lo menos en el día a día, porque no soy arquitecto, lo ve más seguido, es lo de la ropa, que existen grandes marcas, grandes diseñadores que imponen una moda y finalmente el que no puede alcanzar a comprar esa... compra lo que está a su alcance, pero que sigue estas tendencias. En la arquitectura, ¿hay algún arquitecto o alguna marca que imponga estas modas Es o que estas la tendencias? arquitectura se da más bien por necesidades, por ejemplo, energéticas, por necesidades funcionales que van cambiando un poco los preceptos y los paradigmas de la misma arquitectura. Entonces, claro, algunos arquitectos han tomado como diferentes manifestaciones o expresiones y claro, en sus países de origen las realizan de forma bastante eficaz, pero también ese tipo de arquitectura no calza de repente dentro de otros países también. Entonces ahí empiezan los matices, empezamos a adoptar ciertos arquetipos, ciertos aspectos de la arquitectura o copiamos directamente. Oye, Oye, esta pero también te es tengo- una de las cosas que yo encontraba más llamativa. Esta casa en particular. La encontraba maravillosa porque es Esta una es como esquina que no es redonda. esquina. Es una esquina que no es esquina, Claro. ¿Cómo eso? es redonda. Y de hecho, claro, la bueno, casa, pues, pero está en una esquina. Claro. O sea, pero no tenía la esquina, pero era Claro, redonda. es redonda. Mira, un día vamos a hacer un especial de las esquinas curvas de Concepción. ¿Hay porque más? Hay muchísimas. Y en Concepción Qué se da bueno. bastante de que nunca hay 4 esquinas curvas en Concepción. Sí, po. Siempre hay 3 o hay 2. Hay alguna En este que caso quiebra hay una. la cosa. Pero siempre hay una que quiebra. Entonces, y después del terremoto se dio la tendencia a... estamos viendo, mira, qué bien. Mira qué maravilloso. Yo estoy Lo impactado. que es la modernidad hoy Esto está hace como 10 años y yo ya me impacto todavía con esto. ¿Cierto? Pero mira, después del 40 empezó esta tendencia a hacer esquinas curvas, que era parte también de esa arquitectura moderna que se está imponiendo. O sea, la esquina no tiene por qué ser recta o en diagonal. Ah, pero me Puede ser corrijo entonces, yo curva. estaba equivocado. Yo pensaba que las esquinas eran la unión de dos puntos. No, mira, Como no 90 grados, nos metamos en No, esos ya. temas más. No, yo desconozco el tema, así que no me quiero meter en una camisa de 11 varas, pero
Pero la esquina curva Existe. y en Concepción tenemos hartos ejemplos. Y también, bueno, esto es muy importante. Esta casa en particular para mí es una de mis favoritas de Concepción. Es muy bonita. Es una casa preciosa que se caracteriza por tener una cerámica, unos quibrasoles de cerámica en el acceso. Al fondo tiene un acceso vehicular con baldosas azules preciosas. ¿Actualmente es también. residencial o es una Es oficina? residencial, una consulta médica, es dual el uso. Y se mantiene bastante bien la casa también. Hay casas en Concepción, yo siempre he pensado, yo decía, si yo me ganara el Quino, me compraría esta casa en Concepción. Y hay como 3 o 4 que uno las ve que hoy día ya la ocupan empresas. Hay una, bueno, esta es una de ellas. Hay otra que está en la esquina de Chacabuco, si no me equivoco, con Colo Colo. ¿Dónde estaba Movistar? Donde estaba Movistar. Esa casa es Que es maravillosa. hermosa, justo en una esquina maravillosa. Una que blanca. Carísimo, creo que el arriendo son como no sé cuántos millones. Y hay otra que está en Chacabuco, creo que a la altura entre Lincoyán puede ser, y una más, que sería Rengo, que es una casa que está como a mitad de cuadra. Ah, ya sé cuál. Que había durante es del mucho mismo tiempo. arquitecto de la otra que te gusta. Es maravillosa también. Y yo digo, esas casas... Armstrong. ¿Armstrong? Sí. Bonitas casas. Hay que tener mucha plata para Hay que poder tener ahí... mucha plata. Y sabes que yo cada vez que digo eso demora la que me gusta. Es bastante triste. Pero no lo digas entonces. No lo diga porque no lo voy a capaz decir que- más porque... Si no, el Joseph se queda sin casa. Sí, pues yo algún día Claro. que me saque el Quino las voy a comprar. Pues. Claro, es triste porque en esta ciudad lamentablemente estamos viviendo eso. Y este tipo de casas también se están demoliendo porque se creen que son nuevas o que no tienen valor alguno, pero si uno las ve detenidamente se da cuenta que son muy valiosas. ¿Sabes por qué también? hablando. Pienso, porque como son terrenos normalmente grandes, Ah, claro, sí. llega un edificio y dice, te la compro. Claro. Ahora, esta casa en particular rompe completamente con las que vimos anteriormente. Esta es arquitectura moderna también, pero de otro tipo. Es un moderno más asociado ya a la década de los 60. Tiene pinta de 60. Claro, Esto una es muy estética 60, mucho 70. más... Como de naranja Exacto. mecánica, como esa. Exactamente. Sí, psicodélico, ¿no? Esa estética Sí, mucho más... como esa estética. Vanguardista, mucho más brasileña también, esta idea de la arquitectura más americana, por decirlo. Más camisa abierta, como dice uno más. Y de hecho, está esa cosa de que siempre esté todo abierto. O sea, hay una comunicación entre el exterior y el interior. Tú ves el interior, entonces hay una relación directa. Y la Pasaje Trinitarias tiene esa particularidad de que se conjuga este tipo de casas con la... Oye, y algunos tradicional. materiales que se ven en algunas casas como esto, que es como granito. Es granito. Y es bonito eso también, cómo se mezclan los colores. O sea, la cerámica de color con los elementos más pétreos. O sea, las piedras, el granito. Porque me parece que la vanguardia hoy día, o no sé si la vanguardia, el estilo que se mantiene normalmente en todo lo que son fachadas son esta suerte como, ni siquiera a veces son ladrillos, son como esta cosa de fachada de ladrillo. Sí, que son enchapes. Que de Claro, ladrillo. Que parece Una como si cáscara. fuera ladrillo. Estamos en la moda del enchape, o sea, la dignidad del material se pierde. No es el ladrillo, sino que es en ese caso eso es el granito. sucedáneo del ladrillo. No es la piedra laja, sino que es el No es jugo sucedáneo limón, de la el piedra sucedáneo laja. limón. Exactamente. Entonces igual hay un tema de que la gente a veces tiende a emocionarse mucho y compran todo el catálogo que puedan encontrar en la ferretería y le ponen cerámicos, azulejos, piedra laja, siding, enchape ladrillo. Y queda todo. como un... Y queda una mezcolanza que... Se ve raro. Por eso es importante conservar y tener una noción de este tipo de arquitectura también, porque lamentablemente la casa que estaba dos casas más allá la demolieron y que de hecho ese fue como el gran... Ahí está, pues, mira. Qué bonito. Mira ese como fierro Oye, forjado. esto es maravilloso. Mira son baldosas eso, ¿no? Sí, es Sí. baldosa Y el de granito vinil. que esto es muy... Oye, ¿dónde pilla uno esto? En la Casa del Arte, la Pinacoteca al interior. La Casa del Arte, que de hecho es arquitectura contemporánea de la época, la Casa del Arte. Oye, Yusef, y lo que tú mencionabas, igual pasa con las casas antiguas, que como son terrenos grandes, te ofrecen construir un edificio y la persona que quiere guardar su terreno dice que no, pero le construyen 2 edificios al lado. Al lado, entonces y te igual, dejan al ¿no? medio de... Como el viejito de App. Claro. Claro. ¿Viste la película App? Sí, de hecho. ¿Al señor cómo se llama? Es muy buena esa película. El perrito del cono de la vergüenza. Frederiksen, señor Rottenmeier iba a decir, ese es el de Amores de Mercado. Señor Frederiksen, oye, y acá está, esto es del otro Y día, esto ¿no? del otro día. La casa que vimos en la foto antigua que les mencioné estaba acá. La primera foto que vimos en blanco y negro. Esta casa de acá es del año 59, una casa muy moderna, de los arquitectos Santiago Roy y Ricardo Hempel, 2 grandes arquitectos locales, y ya al día de hoy ya no hay nada de esto. Todo fue demolido. Y lo triste de esto es que justamente la idea de conjunto, el Pasaje Trinitarias, pierde una parte. Entonces es como dejar completamente cojo un conjunto, le extirpamos una pieza importante, ya la idea de conjunto empieza a perderse y lo que hagan ahí ya no va a estar a tono con la idea original de armónica de este pasaje. Pero mira, Luis, que además trinitario. queda al desnudo la calidad de la estructura, que mira, que ha soportado paredes varios terremotos. súper gruesas. Paredes gruesas, la calidad de Llenas de material. fierro también.
Mira. cuesta demoler esas casas. Eso es lo que hablábamos al principio, que al final queda como una ensalada de casas. Claro, claro. Y una ensalada que no es controlada. Porque si te das cuenta, claro, estas casas eran todas diferentes, unas más antiguas, otras más nuevas, pero había una idea armónica de conjunto. Eso. Ahora, el plan regulador actual, Chacabuco lo tiene como libertad de altura, entonces cualquier cosa se puede instalar ahí, de la altura que sea. Y es por eso que tú ves en Chacabuco torres de 25 pisos y al lado una casa de 2. Y que cada vez más. Y es sucesivo. Yo te digo que cómo ha cambiado Concepción en los últimos 20 años. Yo llegué a vivir a Concepción el año 92. Y recuerdo, déjenme esa foto porque cuando yo llegué a vivir a Concepción, Concepción no era una ciudad de mucha altura. No. Teníamos pocos edificios, me parece que el Amanecer era quizás el más alto. Y en la foto que sigue, no sé si la podemos volver a mostrar, este edificio, que era uno de los que yo creo que impactado, yo que venía desde Quirihue, maravilloso el tener el ascensor panorámico. Exacto. O sea, lo único que quería era subirme al ascensor panorámico, pues lo veía, pero espectacular poder subir y mirar la ciudad. Y para de contar, teníamos el Amanecer y no muchos más edificios. Hoy día, Concepción va dejando la arquitectura tradicional por el paso de los edificios. Claro, Sí. y no es el tema de los edificios en altura o la altura en general, como por ejemplo esto de acá u otros que han hecho, es también dónde poder ponerlo, o sea, la zonificación. O sea, es necesario intervenir el centro mismo con este tipo de altura, o tal vez podemos hacer simplemente una altura que siga ciertas líneas, una altura media, no necesariamente tan colosal. ¿Cómo podemos trabajar mejor la escala? Si es una responsabilidad exclusiva de los lineamientos que tenga la ciudad a través del plan regulador. Pero ¿te acuerdas que lo hablábamos la otra vez respecto y haciendo una comparación que nos deja muy mal parados frente a ciudades como, no sé, Roma, Berlín, no sé, ciudades a nivel mundial que tienen planos urbanísticos muy claros? O sea, cualquiera París, que quiera por construir no puede pasar a llevar ni siquiera un centímetro de lo que está estipulado en el plano. Claro, es que esas Aquí ciudades... nosotros hoy día se deja a manos del arquitecto nomás, ¿no? Claro, es que igual, mira, esas ciudades tienen una historia mucho más extensa, mucho más antigua. En París tengo entendido que no puede haber ni un edificio que sea más alto que la Lo Torre Eiffel. hicieron, pero fue un error tan grande que dijeron nunca más. Y el distrito en el cual se construyen este tipo de edificios es la Défense, que está mucho más alejado del centro mismo de París. Entonces ahí se dieron cuenta a través del error. En Sevilla también hicieron un edificio en España muy alto que evidentemente destrozó completamente la escala. Quebró, Entonces digamos, la dijeron, escala de la nunca más. ciudad. Y claro, en Concepción yo creo que otra escala es otra historia, es una historia mucho más nueva. Y nuestra arquitectura moderna, construida entre las décadas del 30 y el 70, como esta de acá, es la arquitectura que forma esta imagen urbana. Que nosotros identificamos Concepción por los tribunales, la estación, la UDECONCE, la municipalidad, la remodelación catedral. Son íconos penquistas. Y esa arquitectura es la que va moldeando nuestra imagen. Y es por eso que el plan regulador adolece de no protegerla. No está malo la modernidad, no está malo el avance y el desarrollo, construir, pero insisto que falta probablemente una columna que... Es el que equilibrio, no, siempre buscar el exacto. equilibrio. Por ejemplo, había unos rumores que se va a instalar una empresa quizás de teléfonos acá. Sí. Entonces digo yo, bastaba simplemente modificar las casas solamente, reacondicionarlas a un nuevo uso, no necesariamente Mantenerlas, po. botarlas. Entonces, claro. Y finalmente a lo mejor, o sea, bien, ya no, pero para adelante a lo mejor, si es que se quieren mantener estas construcciones con historia, finalmente, a lo mejor me equivoco, pero es más barato incluso reacondicionar una casa que construir otra, ¿o no? Claro. Bueno, en algunos casos es más En algunos barato son más botarla. caros. No sé, pues, ¿sí? Pero, yo creo que entonces por eso pero lo también es hacen. la voluntad también de Sí, los- porque ojo que, y esto como para que si usted hoy día, nosotros porque mostramos esta foto, porque hoy día cuando camine y pase por acá, haga reparo de lo que estamos comentando. De Trinitarias luego inmediatamente sigue calle Aníbal Pinto. Y No, y son de- casas bastante similares, ¿eh? Sí, y de hecho les comento que al pasado Aníbal Pinto había una casa de Osvaldo Cáceres, del arquitecto Osvaldo Cáceres, muy importante. También la demolieron la semana pasada. Entonces es una situación que se está repitiendo sistemáticamente en No hay Concepción. respeto. Claro. No hay respeto. Bien. Pero mientras nosotros aprendamos y conozcamos, podemos tener también una visión crítica de lo que está pasando en la ciudad. Eso es bueno. Para poder criticar o para poder tener una opinión, tiene que informarse. Y eso, Exactamente. Luis, lo aprendemos contigo cada vez que tú nos acompañas. Luis, bueno, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por también por compartir. Vamos conociendo nuestra ciudad. No solamente hay que caminar, hay que conocerla. Y nos veremos próximamente. Ya. A mí me encanta la arquitectura. Me gustó este espacio. Sí, es bonito. Sí, y bueno, y mandar un saludo también a toda la gente que está escribiendo en el Facebook. Ya pasamos los 10.000. Ya pasamos los 10.000, estoy muy agradecido con toda la gente que sigue escribiendo, complementando la historia también. ¿Cuál es el Facebook? Historia Arquitectónica de Concepción, Hay ponga me muchas gusta. fotos, mucho... El blog es concehistórico.blogspot.com. Está un poco dejado de lado el blog, pero es por el bien del mismo, ya que vamos a tener grandes cambios en la página. Se viene con todo. Se viene con todo. Así que ahora esperamos llegar a los 10.100 para seguir. Dicen que a sumando. veces cuando uno va corriendo o va caminando y hay un escollo, uno muchas veces tiene que llegar a un punto, retroceder un paso, toma energía
Y Salta. Salta. Y Salta. Es Así lo que mejor. estamos en ese proceso. Luis, Nos vemos. excelente Gracias semana. por venir. Nos vemos la también. próxima. Descanse, páselo muy bien. Ahí estamos viendo imágenes, veíamos de la historia arquitectónica de Concepción. Oye, tiene rico olor, Luis, además, como a vainilla. Mira, mira Luis. Mírala. Luis olor a vainilla. Oye, bueno, vamos a seguir.